Hostia, es que no entro. ¡Ay! Estoy hasta nerviosa. Y perdonad si veis poca luz, chicos, pero es que hace un día de mierda. Se tira lloviendo toda la puta semana, pero eso no nos importa. Estoy aquí otra vez. Bienvenidos al canal. Siempre me da mucha vergüenza grabar aquí, porque siempre tengo la sensación de que mis vecinos están escuchando. Y me da mucha vergüenza, ¿vale? Porque va a decir, ¿y esta friki? Porque ellos tienen una imagen de mí, de seria, de farmacéutica, y aquí es que me despendolo. Pero, bueno, es que me lío. Vamos a empezar, chicos. Con esto de la cuarentena, primero, espero que estéis todos bien, que vuestras familias también estén bien. Si hay alguno que está pachucho, espero que se recupere lo mejor posible, no, lo antes posible, y que todo esto termine y podamos llevar una vida lo más normal posible dentro de lo que esto nos va a dejar después. Y eso sí, no vamos a hablar de penas en este canal. Os voy a enseñar las lecturas que he tenido durante estas últimas semanas, porque sí que es verdad que he leído bastante, cosa que no hacía antes de la cuarentena, y me he vuelto a enganchar a la lectura y tenía tantas ganas de volver al canal y de poder volver a hablar con vosotros de libros que no os lo podéis imaginar. Y es que no sé si me estaréis viendo súper oscura, pero es que no hay luz y esto no va a servir para nada, ¿no? ¿Para qué si está detrás? Ya se queda así. Bueno, vamos a empezar. He de decir que he leído muchos libros, pero que la mayoría no me han gustado. Solo me ha gustado uno y lo voy a dejar para el final. Bien, vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar es La hija olvidada. Vale, tengo que decir que a mí este libro no me ha gustado y en parte ha sido culpa mía. Bueno, culpa mía no, culpa de mi tía. Yo ya he comentado varias veces que mi tía se compra libros porque le gusta leer el libro, pero no es de acumularlos como por ejemplo puedo ser yo. Entonces luego me los da a mí. Y ella se cogió este libro sin saber que era la segunda parte. La primera parte es la niña alemana. Entonces, yo sí que me lo he leído y a mí había cosas que yo no entendía, que no me terminaban de gustar, que yo quería saber algo más de la otra niña y claro, yo no sabía que había un libro entero para hablar de la otra niña. Entonces a mí eso, yo decía, sí, se centra mucho en esta, pero y la otra, y no sé, eso era como que no me dejaba disfrutar de la lectura. Entonces creo que parte de que el libro no me haya gustado es culpa de mi tía. Pero bueno, aparte de eso tengo 1000 pegas más sobre este libro. Tengo que decir que este libro habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Empieza hablándonos de la ambientación en Alemania, pero acabamos en Francia, ¿vale? Viajamos, como por así decirlo, durante cómo se vivió en Alemania al inicio, cómo tuvieron que emigrar muchísimos judíos y esta familia acaba en Francia. Bueno, familia. No, a ver, es que de estos libros yo creo que lo mejor es saber lo menos posible. Evidentemente es la Segunda Guerra Mundial, en esta historia conocemos a judíos, entonces más o menos sabemos por dónde van a ir los tiros y sabemos más o menos cosas que van a poder pasar. Entonces eso pues como que no nos va a sorprender a ninguno. Pero yo tengo que decir que a mí esta historia no me ha gustado y es como que me siento un poco mal al decirlo, porque no deja de ser una historia de la Segunda Guerra Mundial, una historia muy complicada y que encima este libro está basado en hechos reales. Y me cuesta decir lo que voy a decir porque claro, son personas que han pasado por esto, pero es que a mí no me ha gustado, o sea, ni me ha gustado, ni me ha caído bien la madre, ni me ha caído bien la hija. Había momentos en los que me parecía totalmente inmadura, sobre todo la madre, otras veces no. La niña a veces me parecía una caprichosa, pero claro, no dejaba de ser una niña en tiempos de guerra. La forma de escribir del autor no me ha gustado tampoco para nada. Había pasajes del libro en los que era como el día de la marmota. No pasaba absolutamente nada. Creo que le podía haber dado muchísima más intriga al libro, que le podía haber sacado mucha más chicha al ser una historia real, que tiene pasajes que seguro que han sido muchísimo más interesantes. Y es como que es que no me ha gustado, o sea, tampoco quiero daros demasiadas
cuando un libro no me gusta, tampoco me gusta como regodearme en eso. Entonces es como que intento decirlo lo menos posible, para que si vosotros tenéis el libro y lo queréis leer, no se os quiten las ganas. Pero como yo siempre digo, y como mi madre me enseñó, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Y ahora vamos con un libro que me ha gustado un poquito más, y es el libro de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Es verdad que este libro yo pensaba que me iba a súper encantar, no ha sido así, pero me ha gustado, que conste. En este libro tenemos, por así decirlo, como dos protagonistas. Por un lado tenemos a Henry, que es el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, que no es él. Por un lado tenemos a Alex, que es el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, y por otro lado tenemos a Henry, que es un príncipe. Hasta ahí todo bien, ¿vale? El problema es que ellos dos no se pueden soportar, no se llevan nada bien, más particularmente Alex no soporta a Henry, no se pueden ni ver, cada vez que se tienen que ver en los actos de sociedad, el uno huye del otro, hasta que en una boda real mantienen un encuentro, sobre todo Alex llevaba unas copitas de más, y eso termina en una trifulca, termina en una pelea en la boda, y se crea tal expectación con esa gran pelea, que son obligados a compartir tiempo y a hacerse pasar por amigos para que no haya ningún problema entre los dos países. De esa forma, obligados a tener relación entre ellos, a conocerse, a hablar, se dan cuenta de que no tienen tantas diferencias como ellos creían, sino que son más afines de lo que pensaban. Y así es como empieza una historia muy bonita, se van conociendo el uno al otro y van teniendo una relación muchísimo más grande, con más confianza de la que tenían antes. Ellos les llevan a conocer nuevos sentimientos, empiezan a florecer cosas que ellos no creían que pudiese haberlas. Y bueno, pues es una historia muy bonita, tiene momentos muy dulces y la verdad es que está entretenida. Y ahora vamos con otro libro de la Segunda Guerra Mundial, que es La luz que no puedes ver. Es que no sé qué me pasa, pero tampoco me ha gustado. Sí es verdad que este me ha gustado más que el otro, pero no me ha llegado a encantar. O sea, yo normalmente con los libros de la Segunda Guerra Mundial siempre lloro. O sea, es que siempre lloro. Y con estos dos libros no he llorado. No ha florecido en mí esa persona sensible. Con eso os digo todo. Pero sí es verdad que la forma de escribir de este autor me ha parecido mucho más bonita y me ha gustado mucho más que la del otro libro. Algo que también le da un punto más a este libro es que, por un lado, tenemos la visión de un niño alemán y por otro lado tenemos la visión de una niña que vive en Francia. Entonces podemos ver como los dos lados de la guerra. Por el lado alemán tenemos a Werner, que es un niño totalmente alemán que vive con su hermana en un orfanato, no tiene familia. Hay que recordar que, aunque sea alemán, en Alemania se pensaba que la gente pobre pues no valía ni un duro. Entonces sí que se le da un grado más por ser alemán, sobre todo en tiempos de guerra, no estaban como para desechar personas, pero tampoco era como de alto standing. Y por otro lado tenemos la historia de Marie. A ver, ella se llama Marie, en español sería como Mari Laura, pero yo la llamo Marie. Ella es una chica... Bueno, una niña que vive en Francia con su padre, es la única familia que tiene que ella conozca, y ella creo que a los 8 años, alrededor de los 8 años, se queda ciega, y es una parte muy importante del libro, porque si ya es bastante sufrimiento vivir una guerra, imaginaros ser una niña ciega que no se puede valer por sí sola. Algo que me ha gustado mucho del libro es como el padre no deja que ella se venga abajo, o sea, la hace vivir la vida siendo ciega, como si no tuviese ese problema. Es que no sé si me explico. Es como que no la deja hundirse en sus problemas. La enseña a vivir con eso para que intente llevar una vida lo más normal posible. O sea, el padre llega a hacerle maquetas de la ciudad donde ellos viven para que ella, tocando la maqueta, aprenda lo que se va a encontrar en la calle. O sea, es una pasada. O sea, ese padre tiene mi cariño y mi respeto eterno. Y bueno, pues la guerra va transcurriendo, vamos viendo cómo ellos dos van sobrellevando las cosas que se le presentan. Ella se tiene que ir de donde vive con su padre, se tienen que ir los dos, emigrar. Y él es reclutado por estar en una guerra en la que no quiere estar,
qué sentimientos despierta en él. Y una cosa bastante interesante es que la historia de estos personajes, hay un momento en el que se unen, en la que la vida de él y la vida de ella están entrelazadas. Y es que a mí el libro no me ha gustado. Es básicamente, pues eso, vamos a ver la guerra desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Un momento de la historia tendrá conexión entre la una y la otra, no os voy a contar absolutamente nada más de eso. Y bueno, ¿por qué no me ha gustado el libro? Pues es que no sabría deciros porque el libro... tampoco le veo nada malo al libro, simplemente que yo no he conectado con la historia. No es por el otro, no es como por el otro que los personajes me caigan mal, que la historia me parezca vacía. No, simplemente es como que no he conectado con la historia, que no ha despertado en mí nada. También es verdad que como pone premio Pulitzer, la Segunda Guerra Mundial, yo pensaba que iba a encontrar, no sé, la fórmula de la Coca-Cola. Y no, es un libro que está bien y... El siguiente libro del que os voy a hablar, que también me ha gustado, no es la quinta maravilla, pero está bien, y es como el Hielo de Jennifer L. Armentrout. A mí esta escritora me gusta mucho, quiero leerme todos sus libros, y bueno, pues he empezado como este. A ver, tengo que deciros, si no os gustan las novelas de estas así romanticonas, típico chico playboy que... se liga a todas y la chica es un poco atontadita, que tiene clichés. Si no os gustan ese tipo de libros, no os lo leáis, porque es que lo vais a detestar. Yo tengo que decir que a mí ese tipo de libros, a mí me gustan, a mí me entretiene. Yo sé que cuando voy a coger, yo por ejemplo, cuando voy a coger un libro así de la Segunda Guerra Mundial, no le pido lo mismo que le pido a este tipo de libros, porque sé que no me lo va a dar. Yo simplemente quiero estos libros para entretenerme. Ya está, es que no le pido más. Aquí los personajes son Sidney y Kyler. Sidney y Kyler, sí, son amigos desde que eran muy chiquititos, desde pequeños, por así decirlo, desde toda la vida. Él es el típico playboy y ella está secretamente enamorada de él desde hace muchísimo tiempo y él no sabe absolutamente nada, ni ella es capaz de decírselo. Claro, como os podéis imaginar, el sufrimiento de esa pobre chica estando enamorada de un playboy que encima es su mejor amigo con el que pasa la mayoría del tiempo, pues es como para tirarte de los pelos. Pero bueno, eso es otra parte. Llegan las navidades, hablo tan rápido que me ahogo. Y si es que no entro, Por favor, decidme que no soy la única que está engordando en cuarentena. Que yo ya estaba gorda, ojo, que no voy a echar a culpa a la cuarentena. Pero es que esto es horroroso. Bueno, ¿por dónde iba? La historia se desarrolla, vemos cómo ella sufre y llegan las fiestas de Navidad. Y normalmente en las fiestas de Navidad siempre hay una semana que se van a la casa que tiene la madre de él, a la nieve. Se van ellos dos y siempre un grupo de amigos. Lo que pasa que, bueno, ellos y otros amigos deciden ir a pasar esa semana de vacaciones a la casa que tiene la madre de él en la nieve, que es algo que hacen todos los años. Y bueno, ellos están viajando para allá, llegan y son los únicos que llegan debido a una gran tormenta de nieve que a los amigos no les permite llegar a esa casa. Entonces ellos dos se quedan totalmente aislados en esa casa y no pueden llegar ni ellos pueden salir. Entonces en esos días que ellos se quedan ahí encerrados, empiezan a hablar más, empiezan a tener más intimidad entre ellos y todo se van como conociendo en otros aspectos de su vida que no se habían conocido hasta ese momento de quedarse ahí encerrados. Ella da un paso al frente, deja de ser tan tímida respecto a él y se abre más. Y todo esto se une con unos boicot que hay a la casa, que por... bueno, eso ya no os lo voy a contar, claro, porque si no os spoileo el libro. Bueno, que vais a ver cómo se va desarrollando su amistad y vais a ir viendo problemas que les va surgiendo según va pasando los días por cosas externas a ellos. A ver, como os he dicho, el libro está bien. No le deis ni vueltas al libro porque no las tiene. Es entretenido y ya está. Si os gustan los amoríos adolescentes típicos, aquí lo tienes. Y ahora vamos con el que ha sido mi mejor lectura, que ha sido La voz de Archer. Me declaro enamorada de este hombre. Mira, una cosa os voy a decir. Yo me empecé a leer este libro sin saber absolutamente nada de él y fue la mejor opción. Con lo cual, yo no os voy a contar gran cosa de este libro porque este libro tiene muchísimos misterios dentro de él
que hay que ir descubriéndolos poquito a poco. Y creo que cuanto menos se sepan de algunos libros es mejor. Por ejemplo, de estos da un poco igual, porque sabes lo que te vas a encontrar. Pero sí que de estos yo siempre prefiero saber lo menos posible. Simplemente os voy a decir que son dos personas que han tenido un pasado muy duro y que pues sus vidas les conectan y se llegan a conocer. Algo que me ha encantado de este libro es que nos cuentan que han tenido sus problemas, los vamos a ir descubriendo según pasa el libro, pero no son personajes que estén todo el rato como regodeándose en esa tristeza, llorando por las esquinas de ¡ay, pobre de mi vida, no puedo más! No, o sea, no es así, te cuentan su historia, te dicen que lo han pasado mal, pero ya está, no hay que regodearse. Una cosa que me ha encantado de este libro es el cambio brutal que tiene Archer, desde que inicia el libro hasta que lo termina. Sí es verdad que casi todo el libro, aunque vemos pasajes de la vida pasada de Archer, casi todo el libro está contado desde el punto de vista del personaje femenino, que ahora no me acuerdo, de Bree. Casi todo el libro está contado desde el punto de vista de ella, pero el gran peso del libro es la historia de él, su personalidad y lo que es en general Archer. El gran peso del libro lo lleva él. Y sinceramente es que de este libro no os quiero contar nada. O sea, me niego a desvelaros absolutamente nada. Solo os diré que es un libro muy bonito, a mí me ha gustado muchísimo y que los personajes de verdad también me han encantado. Y ahora el último, que es un poco de coña, ¿vale? Es que me he leído El Inspector Logan. Vale, yo antes leía un poquito en inglés. ¿Qué pasa? Que lo dejé totalmente de leer en español. Ya sabéis que he estado sin subir por aquí vídeos. Y si me seguís por Instagram sabéis que llevo muchísimos meses sin leer nada, con lo cual el inglés tampoco lo he tocado. Entonces con eso de estar estudiando he vuelto a estudiar inglés y me he dado cuenta de que quiero volver a leer en inglés porque he perdido todo lo que tenía de antes. Entonces he vuelto a coger los libros de estos por niveles y he vuelto a leerlo. Entonces me he leído uno de estos que ya veis vosotros lo que es. No son nada, encima tienen fotos por dentro. Pero para empezar a leer en inglés están muy bien. Y yo desde luego recomiendo empezar por este tipo de libros, porque no te da tiempo a cansarte y abandonarlos, que empezar por ejemplo por novelas de este tipo. Y bueno, el Inspector Logan. Pues es un inspector que tiene que averiguar un asesinato. Ya está. Eso lo he enseñado más que nada por deciros que si queréis aprender a leer en inglés, que sepáis que hay libros por niveles. Ya está. Y bueno, esas han sido todas mis lecturas. Si habéis leído algún libro, como siempre, yo quiero saber vuestra opinión. Si pensáis como yo, si no pensáis como yo, qué aspectos os gustan de algunos libros que he leído, cuáles no. Siempre me encanta saber vuestra opinión, así que dejádmela aquí en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos vemos la semana que viene porque voy a grabar más vídeos. Y nada chicos, que todo vaya muy bien. Chao.